Vivir del Evangelio versus vivir del Evangelio. Uno puede decir, a ver, ¿cómo estás comparando dos cosas si son la misma cosa? El caso es que no todos entienden lo que significa vivir del Evangelio de la misma manera y no tienen el mismo concepto asociado con el término. Antes de la reflexión, me gustaría recomendarte que después vieras estos 3 programas para ilustrarte más lo que quiero decir en esta reflexión. El primero sería uno que grabamos hace poquito, hace unos cuantos meses atrás, titulado Dios me ha dicho, vivo por fe y otras fábulas engañosas. Ese es el título completo. Vamos a dejar el enlace aquí abajito. El otro sería la religión que mató al cristianismo. También dejaremos el enlace. Y la tercera es un repaso histórico a la creación de la Iglesia cristiana en el primer siglo, justo después de la muerte de Jesús. Y es una serie que tiene varios seminarios en ella y tiene 2 partes, el módulo 1 y el módulo 2, y con bastantes presentaciones en cada uno de esos módulos, titulado Casas de Luz, donde exploramos cómo inicialmente se reunían y se interrelacionaban los cristianos tras la muerte de Jesús en el primer siglo. Pero ahora la reflexión. Vivir del Evangelio versus vivir del Evangelio. Os voy a decir primeramente lo que personalmente creo como un concepto equivocado de lo que significa vivir del Evangelio. Y es un concepto equivocado, según mi opinión, porque se nos ha vendido así. Porque la industria de la religión nos la ha vendido así, no solo a nosotros, sino a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, etcétera, etcétera, que aquí la rueda no la está inventando nadie, lleva dando vueltas muchos siglos. El concepto de vivir del Evangelio viene originalmente de esa idea en la cual tenemos un clero que se dedica única y exclusivamente a estudiar la Biblia, dar estudios bíblicos, convencer a las personas de una u otra manera a través de esos estudios bíblicos o ese conocimiento teológico de que son pecadores, de que tienen que arrepentirse, de que tienen que venir a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo general también se les da una plataforma pública, bien sea un púlpito, una catedral, una iglesia, donde produzcan un sermón a la congregación, bien sea un cura, un pastor, un ministro de religión, un sacerdote, etc. Entonces, ¿cómo viven de la religión? Bueno, ¿cómo viven, del Evangelio? ¿Okay? Clarificar, ¿cómo viven del Evangelio? Pues ellos hacen esa parte y los feligreses, las membresías, las personas que les escuchan y ven y reciben sus visitas a las 7 de la tarde para ver cómo están, etc., se encargan de, a través de diezmos, ofrendas, regalos, sponsores, etc., de que ellos vivan. O sea, en mi pueblo era la casa del cura. La casa del cura era porque el cura pues preparaba los servicios de misa y los martes daba clase de guitarra a los jóvenes del barrio y la catequesis y para la confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de trabajo que hacía el cura era visto como está trabajando en el Evangelio, por lo tanto, se le paga un sueldo. Y así es lo mismo para pastores, obispos, sacerdotes de las diferentes denominaciones religiosas. ¿Okay? Eso se ha considerado vivir del Evangelio. Más allá de ello, están luego lo que se llaman ministerios de apoyo o asociaciones de apoyo o incluso ministerios independientes a una organización legalizada, en la cual, por su cuenta, hacen precisamente lo mismo. Dan estudios bíblicos, predican, de hecho asumen que el predicar es básicamente todo, o sea, no solo hablar a la mañana de un sábado o de un domingo o de una noche de oración un miércoles de noche, sino también el dar un estudio bíblico sigue siendo predicación, o ir
a tocar las puertas. Por ejemplo, hay ciertas denominaciones que envían a sus de dos en dos a tocar puertas y eso le llaman he ido a predicar el Evangelio. ¿Okay? Entonces, como de vuelta a ese trabajo del Evangelio, de evangelizar, reciben pues o diezmos, o ofrendas, o regalos, o sponsores. ¿Okay? Eso es algo que se conoce en ciertos círculos religiosos como vivir del Evangelio. Ahora, versus vivir del Evangelio como yo lo interpreto, ¿qué es? Todo ser humano, el doctor, la doctora, la veterinaria, el mecánico, el bombero, la policía, todo ser humano, si eres plomero, si eres albañil, si eres conductor de camiones o repartidor de periódicos, si eres una persona que trabaja en la limpieza, o si eres una persona que trabaja desde la casa, o eres una mamá o un papá que están cuidando a los niños en la casa, todos deberían vivir del Evangelio, todos. ¿De qué manera? Del gozo de las buenas noticias, del gozo de la esperanza, de una restauración para ellos, para sus seres queridos, para la humanidad entera, de una fuerza que inyecta cada día para pelearla todos los días, porque todos los días hay que pelearla, todos los días hay que lucharla, y no podemos controlar los vientos, pero a través del Evangelio podemos redireccionar las velas. Todos deberíamos estar viviendo del Evangelio, no solo unos especializados, clérigos o misioneros, que de una u otra manera creen que el Evangelio, que es gratis para todos, le tienen que pagar a ellos. El Evangelio es gratis, y es por gracia y gracias al Evangelio que vivimos. Yo vivo del Evangelio, pero como podéis ver aquí, en estos momentos estoy en mi descanso, mis 15 minutos de descanso. Aquí hoy me toca día de hospital, mañana me toca día de clínica, y estoy aquí. Entonces, yo no recibo ningún dólar de diezmos, ofrendas, regalos, etc. De hecho, cuando las personas me han ofrecido a mí, he tirado, como dicen en España, balones fuera. A mí yo no necesito, yo trabajo, le suelo decir a la gente, yo es que no necesito porque yo trabajo. Entonces, como yo trabajo, yo no necesito una remuneración económica para decir, no, pero es que nos hace mucho bien escucharte en el canal. El canal es un hobby, es un canal que a través de él queremos pues, hacer felices a la gente, que la gente entienda que hay un Dios de amor, que la gente entienda que a pesar de las dificultades hay un final feliz, no solo para ellos, sino para su hijo que está en las drogas, o para su hijo que se suicidó, o para su mamá que murió de cáncer, etc. Que hay una esperanza de restauración de toda la humanidad, y que mientras vivimos en esa esperanza, en ese gozo, nos alimentamos de esa esperanza, y nos alimentamos de ese gozo, y nos alimentamos de las buenas noticias, que es el significado de Evangelio. Buenas noticias. Entonces, ¿cómo yo vivo del Evangelio? Si me tengo que levantar todas las mañanas a las 6 de la mañana, como todo hijo de vecino, a ir a trabajar o a picar piedra, como diría un amigo mío, ¿cómo yo vivo del Evangelio? Yo vivo de las buenas noticias. Las buenas noticias me dan la vida. Yo vengo aquí al hospital a ver sufrimiento, porque el ser humano está sufriendo. Porque en estos momentos tenemos en la sala de operaciones una señora abuelita que está siendo operada porque está sufriendo. Entonces, ¿cómo yo vivo del Evangelio? Yo vivo del Evangelio, de las buenas noticias del Evangelio. Eso es lo que a mí me da la vida. Eso es lo que a mí me permite motivarme para levantarme a la mañana. Es el Evangelio, las buenas noticias de que el mal no dura para siempre y que después de cualquier tormenta siempre va a salir la luz y que siempre hay sombras porque hay luz, pero para la luz no se necesita sombras y por lo tanto existe una luz final que es agradable para todos, restauradora para todos y sanadora para todos. Eso me da a mí la vida, me da la esperanza, me da la alegría, me da el gozo. Vivo de esa fuente del Evangelio. Entonces son dos diferentes conceptos. Vivir del Evangelio versus vivir del Evangelio. Me tengo que ir, me están esperando.